Imagina una fotografía tomada en Caxton Hall, Londres, el 7 de septiembre de 1967. La luz del flash cae sobre un hombre joven, con una sonrisa torcida. Una de esas sonrisas que no transmiten paz, sino desafío. Una sonrisa que parece hecha no para celebrar, sino para esconder algo. A su lado está Angie King, una modelo anglo-india de belleza magnética, convertida esa mañana en su esposa. Y él mira a las cámaras, como si todavía creyera que la vida puede ser domada. Como si el amor, la fama y la juventud fueran territorios seguros. Como si el desastre aún estuviera lejos. Pero no lo está. Él todavía no sabe que ese matrimonio va a desintegrarse en poco tiempo. Y que su vida cambiará para mal en muchos aspectos. En esa foto, Eric Burdon tiene 26 años. Y casi todo el daño todavía está por venir. Porque la historia de Eric Burdon no es la de un cantante que conquistó el mundo y luego envejeció. No, la suya es otra cosa. Es la historia de un hombre que salió del hollín, de la humedad, de la enfermedad, del hambre emocional de la clase obrera británica. Y que, cuando por fin alcanzó la cima, descubrió que la fama no cura nada. Solo amplifica, solo acelera, solo convierte las grietas en ruinas visibles. Esta no es una historia limpia, no es una historia elegante, es una historia de humo y sexo, música negra, deudas, traiciones, nombres robados, cuerpos destruidos y créditos malditos. Es la historia de un animal herido que nunca dejó de cantar. Sus inicios, Eric Victor Burdon, nació el 11 de mayo de 1941 en Walker, al norte de Newcastle, en Inglaterra. Nació durante la guerra, no como metáfora, literalmente en guerra. Gran Bretaña estaba sumergida en el Blitz, y Walker era el tipo de lugar que los bombarderos alemanes parecían encontrar con demasiada facilidad en la oscuridad. El mundo no lo recibió con promesas, lo recibió con humo. Su padre, Matt, era ingeniero. Su madre, Renée, venía de raíces irlandesas y escocesas antes de establecerse en Newcastle. Eran clase trabajadora en el sentido más duro de la palabra. No la clase trabajadora romantizada por la nostalgia. No. Eran de esa clase obrera que vivía pegada al cansancio, al ruido industrial, al frío que se mete en los huesos y a la idea de que el futuro no era una puerta abierta, sino una pared. Ni siquiera su segundo nombre, Víctor, nació del afecto familiar. Fue casi una consigna patriótica. El alcalde de Newcastle había ofrecido dinero a las madres que bautizaran a sus hijos de guerra con nombres triunfales. Así que Eric Victor llegó al mundo ya marcado por una pequeña transacción. Una ironía cruel si se piensa en todo lo que vendría después. Un niño nombrado por conveniencia, un artista explotado por contratos y un hombre que pasaría gran parte de su vida peleando por lo que otros le quitaron. Su infancia fue dura. No dura en el sentido retórico con que a veces se adorna el origen de las estrellas. Dura de verdad. Asma diaria, humedad constante, aire contaminado, una ciudad ennegrecida por la industria, por el carbón, por la resignación. Burdon describió aquellos años como una pesadilla digna de Dickens, y cuesta no creerle. Su escuela primaria estaba entre un matadero y un astillero, y como si la geografía misma quisiera enseñarle al niño que la vida era una mezcla de sangre, hierro y supervivencia. En las aulas, llenas de 40 o 50 niños, Eric era uno más entre el ruido, el acoso y la disciplina áspera. Los hostigaban compañeros y profesores. El pequeño Eric aprendió pronto que el mundo no era amable con los distintos, y él ya lo era. No solo por la sensibilidad, no solo por la enfermedad, también por esa intensidad rara, esa mezcla de rabia, y mi imaginación y hambre interior que a veces anuncia a los artistas antes incluso de que ellos sepan lo que son. Su amor por el arte. En distintas expresiones. Walker no era un lugar diseñado para fabricar cantantes, mucho menos frontman.
mucho menos leyendas. Era un lugar diseñado para producir obreros, fatiga, obediencia y pulmones cansados. Pero algunas almas no aceptan el molde. Algunas se parten antes de encajar. Y en esa fractura empezó a nacer Eric Burdon. Lo primero que lo salvó no fue la música, fue el arte. Ingresó al Newcastle College of Art, donde estudió diseño gráfico y fotografía. Antes de ser un frontman feroz, antes de gruñir frente a multitudes, fue un estudiante de arte. Esa parte importa, porque la sensibilidad de Burdon no nació únicamente en los clubes oscuros, ni en los discos de blues. También nació en la observación, en la imagen, en el cine, en la intuición estética. Él mismo diría que el cine lo marcó incluso antes que la música, y no estaba solo. En aquellos años, las escuelas de arte británicas se convirtieron en refugios extraños para jóvenes que no encajaban en el molde académico tradicional. Allí pasaron también John Lennon, Pete Townshend, Keith Richards y tantos otros. Eran lugares donde un chico inquieto, medio perdido, demasiado sensible o demasiado salvaje, podía esquivar por un tiempo la maquinaria gris de la Inglaterra de posguerra. Pero el verdadero giro ocurrió cuando Eric empezó a frecuentar los clubes de jazz de Newcastle. Ahí encontró otra patria. Su amor por el blues downbeat era un local cargado de humo y alcohol. Conoció a una tribu que lo marcaría para siempre. Él mismo describió ese ambiente como una banda de motociclistas sin motocicletas. Hombres duros, bebedores, intensos, obsesionados con la música negra estadounidense. Allí comenzó una conversión casi espiritual. Eric no se acercó al blues como quien descubre una moda. Se arrojó a él como quien encuentra una verdad. Y esa verdad era incómoda, poderosa, contradictoria. Burdon adoraba la música negra americana. La adoraba con una intensidad absoluta. Veía en ella dolor, autenticidad, resistencia, historia. Veía algo que el pop blanco y pulido no podía ofrecerle. Admitió más tarde, con una franqueza que pocos de su generación tuvieron, que intentó sonar como los artistas negros a quienes idolatraba. Y no lo escondió, no lo maquilló. Ahí estaba el núcleo de su formación. Fascinación, deuda, apropiación, admiración, contradicción, todo mezclado. Porque así era el blues británico en los 60. Amor verdadero y desequilibrio estructural al mismo tiempo. Jóvenes blancos ingleses rescatando, reinterpretando y comercializando una tradición que había nacido del sufrimiento real de otros. Burdon jamás resolvió del todo esa contradicción. Pero a diferencia de muchos, nunca fingió que no existía. Puentes, el nacimiento de su primera banda. A comienzos de los años 60, encontró su vehículo, la Alan Price Rhythm and Blues Combo, un grupo de Newcastle que tocaba en el circuito local, especialmente en el club A Go Go, en Percy Street. Aquel sótano era el corazón del rhythm and blues del noreste inglés. Por allí pasaban músicos, sueños y oportunistas. El club estaba dirigido por Mike Jeffery, quien sería más tarde el manager de los Animals, y según la versión de Burdon, y uno de los hombres que más contribuyó a arruinar económicamente a la banda. La ironía ya estaba servida desde el principio. Jeffery le pidió a Eric, el estudiante de arte, que ayudara a diseñar la decoración del club. Es decir, el artista construyendo visualmente el lugar donde después cantaría, bajo la dirección del hombre que años más tarde ayudaría a vaciarle los bolsillos. En la historia de Eric Burdon, hasta los prólogos parecen contener la semilla de la traición. Por el A Go Go pasaron figuras como John Lee Hooker y Sonny Boy Williamson II. Los futuros Animals no solo los veían, los absorbían, aprendían, los acompañaban. Burdon llegó incluso a contar que ayudaba a John Lee Hooker durante sus visitas y hasta firmaba autógrafos por él. La anécdota parece tierna, pero también revela otra verdad más amarga. Muchos de aquellos gigantes negros originarios del blues eran adorados en escena y maltratados fuera de ella. La industria ya sabía cómo extraerles valor sin devolverles justicia.
A finales de 1963, la banda cambió su nombre a The Animals. El apodo venía de su ferocidad sobre el escenario. Y había algo correcto en eso. No eran elegantes, no eran refinados, eran crudos, intensos, parecían tocar con los nudillos. En la formación estaban Alan Price en teclados, Hilton Valentine en guitarra, Chas Chandler en bajo, John Steele en batería y Eric Burdon al frente, y con una voz que sonaba como si hubiera nacido de la grava, del whisky y del humo industrial del Tyne. Firma con discográfica y comienza el éxito. En enero de 1964, la banda se trasladó a Londres. Firmaron con Columbia en el Reino Unido y empezaron a trabajar con el productor Mickey Most. Entonces llegó el rayo, House of the Rising Sun. No fue solo un éxito, fue una mutación, una canción tradicional, oscura, fatalista, convertida en una descarga eléctrica de angustia y poder. El órgano de Alan Price se enroscaba como una sirena de fábrica. La voz de Burdon no cantaba, confesaba, acusaba, parecía venir de siglos de cansancio moral. El sencillo duraba más de 4 minutos en una época en que las radios querían canciones mucho más cortas. No importó, arrasó. En julio de 1964 fue número 1 en el Reino Unido. En septiembre hizo lo mismo en Estados Unidos. Y con esa grabación, The Animals atravesaron el Atlántico como una tormenta. Se dice incluso que Bob Dylan, y al escuchar aquella versión electrificada, comprendió que el folk ya no volvería a ser el mismo. La historia del rock tiene varios instantes de ruptura, y ese fue uno de ellos. Pero en el centro de aquella gloria ya se estaba incubando el veneno. La primera traición. Cuando el sencillo fue acreditado, solo apareció un nombre en los arreglos: Alan Price. Durante décadas se ofrecieron explicaciones técnicas, legales, absurdas, que no había espacio en la etiqueta, que era una formalidad, que era temporal. Burdon nunca creyó nada de eso. Para él fue una maniobra deliberada, una estafa cocinada entre Price y Mike Jeffrey. El resultado fue devastador. Price recibió regalías por uno de los sencillos más grandes de toda la década, y los demás quedaron fuera. Eso no fue un simple desacuerdo de oficina, fue una herida fundacional, porque hay traiciones que te quitan dinero, y hay otras peores, las que te reescriben la historia mientras todavía estás vivo. Eric Burdon jamás perdonó aquello. Décadas después, seguía hablando del tema con una furia intacta. No era solo por el dinero perdido, era por la sensación de desposesión, por el descubrimiento brutal de que la fama podía llegar antes que la justicia y aplastarla, el precio de la fama. Entre 1964 y 1966, The Animals vivieron a velocidad suicida. Giras constantes, televisión, fans descontrolados, éxitos como Don't Let Me Be Misunderstood, It's My Life, y Bring It On Home to Me, y We Gotta Get Out of This Place. Esta última se convirtió en algo más que una canción. Se volvió himno de escape, de encierro, de deseo de huida. En Vietnam, soldados estadounidenses la adoptaron como una especie de banda sonora emocional de la guerra. Hay algo casi perfecto en eso. Una canción nacida del cansancio obrero inglés, convertida en lamento de jóvenes atrapados en otra maquinaria de destrucción. Pero mientras el grupo crecía, el dinero seguía desapareciendo en otras manos. Eric comprendió pronto que el negocio estaba diseñado para capturar a muchachos talentosos que no sabían leer contratos. En cuanto entrabas a una banda así, te convertías en un prisionero, recordaría después. Y eso fue exactamente lo que le pasó. The Animals generaban fortuna para representantes, sellos, abogados, intermediarios, mientras ellos vivían con la sensación de estar siendo vaciados desde dentro. La reforma de The Animals. Las tensiones hicieron lo inevitable. Alan Price se fue en 1965.
John Steele salió después. Para 1966, la formación original estaba rota. Algunos ya no soportaban el desgaste. Otros no veían sentido en seguir trabajando tan duro para ganar tan poco. Burdon lo resumiría con una frase devastadora. Ellos habían sido de los primeros en ser realmente saqueados por la industria. Golpeado, exhausto, asfixiado en todos los sentidos, Eric huyó a California. La mudanza fue física, emocional y simbólica. El aire seco aliviaba su asma. El clima contracultural parecía ofrecer una nueva piel. San Francisco ardía de psicodelia, drogas, idealismo y caos. Burdon, magullado por el negocio británico, llegó allí buscando otra vida, o al menos otra versión de sí mismo. Reformó la banda como Eric Burdon and the Animals y giró hacia un sonido más psicodélico, expansivo y lisérgico. La crudeza del rhythm and blues del noreste inglés se mezcló con el ácido. Las visiones, las calles de Haight-Ashbury y el clima espiritual de finales de los 60. Canciones como San Franciscan Nights, Monterey y Sky Pilot mostraron a un Burdon ambicioso, experimental, dispuesto a romper el molde otra vez. Pero mientras la música mutaba, su vida privada se desordenaba a la misma velocidad. Entonces llegamos a aquella foto de Caxton Hall. Acumulando desgracias. El 7 de septiembre de 1967, Eric se casó con Angie King. Él quería algo discreto, pero no lo consiguió. La prensa convirtió la ceremonia en espectáculo. Angie pertenecía al mundo de la moda, del rock, de la psicodelia, de la belleza que parece flotar sobre el desastre sin pertenecerle del todo. Pero el matrimonio fue inestable desde el principio. Eric estaba de gira, bebiendo fuerte, moviéndose por Laurel Canyon, hundiéndose en el exceso cotidiano de la época. Duraron poco. Se separaron en 1969. Y según la leyenda, Angie se fue con Jimi Hendrix. Eso ya sería suficiente para colocar la historia en el altar salvaje del rock. Pero el destino no se conformó con el melodrama. Décadas más tarde, en 1992, Angela King fue asesinada brutalmente por una expareja en Perth, Australia. Y aquel matrimonio fugaz, que en las fotos parecía solo otro episodio bohemio de los años 60, quedó envuelto para siempre en una sombra mucho más oscura. Mientras tanto, Eric seguía acumulando incidentes. En marzo de 1967, antes de aquella boda, y se produjo el episodio de Ottawa. El grupo debía tocar en el Coliseum. Hubo una disputa con el promotor. Duración del show, condiciones, pago. Burdon, ya curtido por la explotación, se negó a actuar sin cobrar primero. Su postura fue tajante, casi empresarial, casi brutal, pero entendible. Demasiadas veces ya había entregado la mercancía mientras otros se llevaban el botín. El concierto no se hizo y el público estalló. Hubo disturbios, destrozos, arrestos, daños importantes y una mini revuelta rockera detonada por dinero, frustración y la tensión volátil de la época. Lo más extraño vino después. Algunos asistentes fueron a disculparse colectivamente a la policía, como si la furia juvenil, después de romperlo todo, hubiera recordado que seguía estando en Canadá. El episodio fue absurdo, violento, casi cómico, pero también revelador. Eric Burdon ya era una figura alrededor de la cual el caos parecía organizarse solo. Y luego viene el capítulo más ridículo, más sexual, más improbable de todos, el episodio del huevo, la historia del huevo, cansancio y excesos. Según contó el propio Burdon, una mañana estaba cocinando desnudo, salvo por los calcetines, cuando una novia jamaicana llamada Silvia le rompió bajo la nariz una cápsula de amil nitrito. Mientras él caía al suelo bajo el golpe químico, ella tomó un huevo, lo rompió sobre su cuerpo y convirtió la escena en una experiencia sexual lo bastante extravagante como para merecer un lugar permanente en la mitología del rock.
Burdon se lo contó después a John Lennon en una fiesta. Lennon, por supuesto, quedó fascinado. Desde entonces, entre amigos, Eric empezó a ser Eggman. Y la broma privada terminó colándose en I Am the Walrus. Pocas carreras pueden presumir de semejante distinción. Ser inmortalizado por un Beatle gracias a una historia que mezcla desnudez, vapores, cocina y sexo absurdo. Pero eso también era Eric Burdon. Incluso en sus momentos más grotescos, parecía destinado a entrar en la leyenda. A finales de 1968, Eric Burdon and the Animals ya estaban agotados. En apenas 2 años habían producido demasiado, girado demasiado, vivido demasiado. Eric estaba gastado física y mentalmente. Y entonces apareció una nueva mutación, War, nacimiento de War. En 1969, el productor Jerry Goldstein lo unió a una banda funk de Long Beach llamada Night Shift. El resultado fue explosivo. La banda pasó a llamarse War, y la combinación tenía algo incendiario. Un conjunto mayoritariamente negro, con un sonido caliente, callejero, flexible, y al frente un inglés blanco, áspero, obsesionado con la música negra, cargando una voz curtida por el blues y la mala vida. La tensión racial y cultural era innegable, pero también lo era la fuerza musical. Spill the Wine fue un éxito enorme en 1970. Sensual, relajada, pegajosa, extraña. Sonaba a sol, a sudor, a resaca elegante. Era 1.000.000 de kilómetros lejos del niño asmático de Newcastle. Parecía que Eric, por fin, había encontrado otra vida, otra piel, otro ritmo. Vivían en una mansión en Beverly Hills. Las fiestas eran un delirio continuo. Gente entrando y saliendo. Drogas, músicos, actores, parásitos y belleza, locura. Jim Morrison aparecía como un espectro borracho y dominante. Steve McQueen rodaba motocicletas por el desierto con Burdon. Linda Eastman, futura Linda McCartney, orbitaba ese mundo. Todo parecía una película demasiado excesiva, incluso para Hollywood. Pero el exceso nunca viene solo. Siempre trae factura. Uno de los momentos más poderosos y más devastadores de esa etapa llegó en septiembre de 1970, en Londres, cuando War tocó en el Ronnie Scott's Jazz Club y Jimi Hendrix se les unió para una jam. Sería la última actuación pública de Hendrix. Días después, Hendrix estaba muerto. La noticia golpeó a Burdon de forma brutal. No era un músico distante para él. Era un amigo, un símbolo, una fuerza viva de aquella época. Algunas versiones sostienen incluso que Eric estuvo entre los primeros en verse arrastrados al caos posterior a la muerte de Jimmy, en medio del pánico, las sustancias y el deseo desesperado de evitar el escándalo. Verdadero o no en todos sus detalles, el hecho emocional permanece. La muerte de Hendrix destrozó algo dentro de Burdon, y ya venía fracturado. Una traición más, la expulsión de su propia banda. El proyecto con War comenzó a agrietarse. El título de Black Man's Burdon ya era, desde su propio nombre, una provocación. Para algunos, una ironía. Para otros, una torpeza insoportable. P. Burdon seguía moviéndose en un espacio de admiración y apropiación que nunca dejó de ser conflictivo. Al mismo tiempo, el alcohol, las drogas y el deterioro psicológico empezaban a volverlo impredecible. Entonces, llegó una de las escenas más surrealistas y violentas de toda su carrera. Según una fuente cercana a la banda, a comienzos de 1971, los miembros de War le hicieron saber a Burdon, a punta de pistola, que sus servicios ya no eran necesarios. Despedido con un arma. No es una metáfora, y no es una exageración literaria. Es una de esas escenas que parecen demasiado perfectas para ser verdad, y justamente por eso pertenecen de lleno al rock. Y lo más cruel vino después. War siguió sin él, y triunfó. Lowrider, Why Can't We Be Friends? Éxitos, legado, continuidad.
Otra vez el mismo patrón. Eric ayudaba a encender el fuego, y luego veía cómo otros se calentaban con él cuando él ya había sido expulsado del cuarto. Decepción tras decepción. Los años 70 fueron para Burdon un terreno de desgaste. Intentos solistas, giras, reuniones parciales, recaídas. Su segunda esposa, Rose, y su hija aparecieron en medio de una vida que ya no sabía cómo detenerse. La cocaína, la distancia, la entropía emocional destruyeron también ese matrimonio. Después vendrían Alemania, problemas legales, sospechas absurdas de vínculos con grupos terroristas, cárcel temporal, más alcohol, más cocaína, más confusión. Por la década siguiente no fue redención, fue supervivencia. El nombre de The Animals siguió siendo campo de batalla. Las viejas heridas con excompañeros jamás cerraron. Burdon cargaba una verdad amarga. Había puesto la voz, el rostro y la fiereza a una banda histórica, y aún así, terminaría legalmente alejado del nombre que él había ayudado a convertir en leyenda. Eso ocurrió de manera especialmente dolorosa cuando, años después, un tribunal británico concedió a John Steele la propiedad legal del nombre The Animals. Eric Burdon, el rugido más reconocible del grupo, quedaba separado oficialmente de su propia criatura. Era una forma moderna y elegante de desposesión. No le arrancaban la voz, le arrancaban el cartel de la puerta. Y sin embargo, siguió. Porque si algo define a Eric Burdon, no es la pureza moral, ni la estabilidad emocional, ni la nobleza romántica. No fue un santo, no fue una víctima perfecta. Y cometió errores, dañó a otros, se hundió en excesos, fue imprudente, egocéntrico, autodestructivo. Pero tampoco fue un fraude. Su dolor era real, su hambre era real, su talento era real. Con el tiempo llegaron nuevas memorias, reencuentros parciales, un regreso con War en 2008, una vida más estable junto a su tercera esposa, Mariana, y una vejez menos explosiva, aunque jamás del todo tranquila. Incluso en sus últimos años, siguió grabando, escribiendo y actuando, como si entendiera que la música era la única patria que no podían quitarle del todo, porque eso es lo que atraviesa toda su historia. No el escándalo sexual, no el huevo, no Lennon, no Hendrix, no la boda, no el arma, no los contratos, no los tribunales. Lo que atraviesa todo es otra cosa, la imposibilidad de callar. Epílogo. Eric Burdon salió del barro industrial del norte de Inglaterra y transformó el hollín en voz. Tomó la angustia del blues, la suciedad de las fábricas, o la claustrofobia de la clase obrera, y la convirtió en un rugido. Empujó canciones hasta volverlas himnos. Le dio al rock una de sus gargantas más ásperas y auténticas. Y aunque el negocio intentó robarle regalías, nombre, estabilidad, fortuna y paz, nunca consiguió quitarle del todo lo esencial: la canción. Quizá por eso su vida resulta tan trágica y tan poderosa al mismo tiempo, porque Eric Burdon no representa la victoria perfecta, y representa otra cosa mucho más humana y mucho más brutal: la persistencia del herido. El hombre que sigue avanzando, aunque arrastre cadenas, resentimientos y cicatrices que nunca cerraron. El artista que ve cómo otros monetizan su historia, deforman su legado o se quedan con sus etiquetas. Pero igual sube al escenario otra vez y canta, como si cada nota fuera una forma de recuperar territorio, como si cada verso dijera: esto todavía es mío. Como si el niño asmático de Walker, o el joven furioso de Newcastle, el marido fotografiado en Caxton Hall, el Eggman de Lennon, el expulsado de War, el desposeído de The Animals, siguieran viviendo todos dentro de la misma garganta. Y tal vez ahí está la verdad final de Eric Burdon. No en los tribunales, no en las memorias, no en las anécdotas obscenas, no en las fiestas de Beverly Hills, no en las traiciones que lo persiguieron durante décadas,
sino en el hecho de que sobrevivió a casi todo. Y sobrevivió para demostrar que algunos artistas no están hechos para la paz, sino para la combustión.